Después de 7 años de vivir bajo mi techo, mi nuera y mi hijo se sacaron 87 millones en la lotería. Al día siguiente, ella tiró mis cosas por la ventana y gritó: «Ya no necesitamos caridad. Vete a morir a un asilo». Yo tranquila respondí: «¿Leíste el nombre en el billete de lotería? Me alegra tenerte aquí». Sigue mi historia hasta el final y cuéntame desde qué ciudad me miras. Así sabré hasta dónde llega mi relato. Me llamo Rosaura, tengo 62 años y jamás pensé que terminaría siendo echada de mi propia casa por mi nuera y mi hijo, menos aún después de que ganaran 87 millones de dólares en la lotería. Era un martes en la mañana cuando escuché los gritos de Valeria desde la planta baja. No era raro, mi nuera solía despertar con mal humor, pero esta vez su tono tenía algo distinto, un nerviosismo extraño, que me hizo quedarme quieta en mi pequeño cuarto del ático. «Mateo, Mateo, despierta ya mismo». Su voz sonaba frenética, casi desbordada de euforia. Escuché los pasos apresurados de mi hijo corriendo por el pasillo, luego un silencio que me heló la sangre. Segundos después vinieron los gritos, alegría, incredulidad. Valeria chillaba como una niña y Mateo repetía una y otra vez: «No puede ser real, no puede ser real». Me asomé por la escalera y los vi en la cocina. Valeria tenía un billete de lotería en la mano temblando, mientras Mateo revisaba los números en su celular. Sus rostros estaban encendidos de emoción. «¡87 millones!», gritaba ella. Sentí que el corazón se me detenía. Reconocí ese boleto al instante. Era el que yo había comprado el día anterior, en la tiendita de la esquina, con los mismos números que había jugado durante 20 años. Números que representaban las fechas de nacimiento de mi familia. Lo había dejado sobre la mesa después de comprarlo. «Mamá va a enloquecer cuando se entere», dijo Mateo abrazando a Valeria. «Tu madre no tiene que enterarse de nada», contestó ella con una sonrisa que me heló hasta los huesos. «Este billete es nuestro». Lo encontré en la mesa. Esa tarde, cuando bajé a preparar la comida como siempre hacía, encontré a Valeria hablando por teléfono con alguien de la oficina de la lotería. Estaba dando detalles para reclamar el premio. «Sí, el billete está a nombre de... Bueno, necesito verificar eso primero», la escuché decir antes de colgar rápido al verme. En los días siguientes, Valeria y Mateo empezaron a planear su nueva vida, una mansión, coches de lujo, viajes por el mundo. Yo seguía cocinando, limpiando y cuidando de mis nietos, mientras ellos soñaban con su fortuna. Pero había algo diferente en la mirada de mi nuera. Ahora me observaba con un desprecio abierto, con una crueldad que antes no mostraba. El viernes por la mañana todo se quebró. Me despertó un ruido extraño a las 6. Bajé y vi a Valeria arrastrando una maleta enorme por el pasillo. «¿Qué pasa?», pregunté. Ella ni siquiera me miró. «Empaca tus cosas, Rosaura. Hoy te vas». No entendí. «¿Cómo que me voy?» «Ya no necesitamos tu caridad», dijo con veneno en la voz. «Ahora somos millonarios. No queremos a una vieja amargada colgada de nosotros». Sentí como una bofetada en el alma. «Esta es mi casa, Valeria. Yo la compré. Ustedes vinieron cuando perdieron su departamento. Era tu casa», me corrigió. «Pero Mateo y yo decidimos que ya es hora de que busques otro lugar. Hay asilos muy bonitos en la ciudad». En ese momento Mateo apareció en la escalera, incómodo pero firme. Mamá dijo sin mirarme a los ojos: «Valeria tiene razón. Es momento de que todos tengamos nuestro espacio». No podía creer lo que escuchaba. Después de 7 años alimentándolos, cuidando a sus hijos, manteniendo el hogar, me echaban como a un perro. «Pero Mateo, soy tu madre. La casa está a nombre de los dos», interrumpió Valeria, «y como mayoría decidimos que te vayas.
Subió a mi cuarto y empezó a bajar mis pertenencias arrojándolas por la ventana mientras los vecinos miraban. «Valeria, basta», gritaba Mateo, pero ella no se detuvo. «Ya no necesitamos caridad», vociferaba hacia la calle. «Somos millonarios. Esta señora puede irse a morir a un asilo». Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Mis nietos lloraban desde la ventana, confundidos, sin entender por qué la abuela se iba. Mateo permanecía en la poche y en la puerta con las manos en los bolsillos sin mover un dedo. Recogí mis cosas del jardín con la poca dignidad que me quedaba. Los vecinos murmuraban, algunos me ofrecieron ayuda, pero yo solo quería irme cuanto antes. Mientras subía mis maletas al taxi que había llamado Valeria, bajó con falsa dulzura. «Espero que aprendas a valorar lo que hicimos por ti. Te dimos techo cuando no tenías nada». La miré fijo. Esta mujer que había entrado en mi familia hacía 10 años que sabía que yo pagué cada cuenta, cada comida, cada uno de sus caprichos, durante 7 años. «Valeria», le dije antes de cerrar la puerta del taxi. «¿Leíste el nombre en el billete?» Su sonrisa se borró por un segundo antes de recomponerse. «No sé de qué hablas, vieja», contestó, pero yo había visto el destello de miedo en sus ojos. Y mientras el taxi se alejaba de la que había sido mi casa, sonreí por primera vez en mucho tiempo. Valeria acababa de cometer el error más grande de su vida. Esa misma tarde encontré un departamento deprimente, un estudio pequeño en un edificio viejo, con humedad en el techo y olor a frituras del restaurante chino de abajo. Pero era lo único que podía pagar con mis pocos ahorros. Me acomodé en la única silla de plástico que había quedado en el departamento, un mueble viejo que la casera había abandonado, y por primera vez en años lloré, pero no de tristeza, sino de coraje. Coraje contra mí misma por haber sido tan confiada, por haber creído que el amor incondicional de una madre siempre sería correspondido. ¿Cómo había llegado hasta este punto? Todo comenzó hace 10 años cuando Mateo me presentó a Valeria. Ella tenía entonces 25 años, era atractiva, simpática y parecía adorar a mi hijo. Yo acababa de perder a mi esposo Julián después de 40 años de matrimonio, y Mateo era lo único que me quedaba. Al inicio Valeria era encantadora conmigo. Me decía mamá Rosaura y hasta me traía flores cada vez que nos visitaba. Aseguraba que nunca había tenido una figura materna tan cariñosa. Yo me derritía con sus gestos. Después de tantos años sintiéndome invisible, al fin, alguien parecía valorarme. Cuando se casaron 2 años después de conocerse Valeria, insistió en que la boda fuera sencilla y económica. «Preferimos gastar el dinero en nuestra luna de miel», me explicó. Como siempre yo cubrí todos los gastos, el vestido, las flores, el pequeño banquete. Solo quería ver feliz a mi hijo. Los problemas comenzaron poco a poco. Valeria empezó a hacer comentarios sobre mi casa. «Es muy grande para una sola persona, mamá Rosaura. ¿No te sientes sola aquí?» Yo vivía en la casa de 2 plantas que Julián y yo habíamos comprado cuando Mateo era niño. Tenía 3 recámaras, un jardín bonito y estaba en una colonia tranquila. A veces sí le confesé una tarde mientras tomábamos café. Pero esta casa guarda tantos recuerdos. «Los recuerdos no necesitan tanto espacio», respondió con una sonrisa torcida. «Podrías venderla y mudarte a un departamento bonito en el centro». Yo no quería desprenderme de mi hogar. Pero cuando Mateo perdió su empleo, meses después de la boda y luego, Valeria fue despedida de la oficina contable por problemas con su jefe, todo cambió. Una noche de jueves llegaron a mi puerta con maletas y caras largas. «Mamá, perdimos el departamento», me dijo Mateo sin atreverse a mirarme. «No pudimos pagar la renta». «Es solo temporal», añadió rápido Valeria. «Solo hasta que encontremos trabajo otra vez».
Les di la recámara de huéspedes. Pero lo temporal se convirtió en un mes, luego 3, después 1 año. Cada vez que yo insinuaba que ya era hora de que buscaran su propio lugar, surgía una nueva excusa, primero el embarazo del bebé, después que había que ahorrar para el segundo, luego que Mateo debía estudiar para certificarse en su nueva carrera. Al principio todavía me sentía útil. Cocinaba, limpiaba, cuidaba a los niños cuando nacieron. Me convencí de que estaba ayudando a mi familia, de que era mi obligación como madre y abuela. Pero poco a poco la dinámica cambió. Valeria comenzó a tratarme más como empleada que como dueña de la casa. «Rosaura, se acabó la leche», me gritaba desde su recámara por las mañanas. «Rosaura, los niños necesitan ropa limpia para mañana. Sin Rosaura, ¿por qué no hay comida lista? Nunca un por favor, nunca un gracias, solo órdenes». Cuando yo me atrevía a protestar con suavidad, ella suspiraba como si fuera una mártir. «Ay, mamá Rosaura, pensé que te gustaba sentirte útil. No queremos que te sientas como una carga». Esa palabra carga la usaba todo el tiempo como un puñal invisible sobre mi cabeza, recordándome que según ella era una anciana inútil que vivía de la caridad de su hijo. Mateo nunca intervenía. Cada vez que intentaba hablar con él sobre la actitud de su esposa, se encogía de hombros. «Mamá está estresada con los niños. Dale tiempo». Pero el tiempo no mejoró nada, al contrario, todo empeoró. Me mandaron al ático cuando Valeria decidió que necesitaba una oficina en casa. «Es más privado para ti allá arriba, mamá Rosaura. Tendrás más paz». Esa paz era aislamiento. Comer sola en la cocina cuando ellos ya habían terminado ver televisión, en un cuartito mientras ellos disfrutaban de la sala que yo misma había decorado con cariño. Los domingos familiares se transformaron en reuniones donde yo servía la comida pero no tenía lugar en la mesa principal. «Los adultos necesitamos hablar de cosas importantes», decía Valeria. «Puedes comer en la cocina». Mis nietos, que al principio corrían hasta abrazarme al volver de la escuela, empezaron a ignorarme. Valeria les enseñó que la abuela Rosaura era la señora que cocinaba y limpiaba, no a alguien digna de respeto. «No molesten a la abuela», les decía. «Está ocupada con sus tareas». Cada día me levantaba antes que todos para preparar el desayuno, alistar loncheras, dejar todo perfecto en la casa. Y me acostaba después de que todos dormían, lavando los trastes, recogiendo la cocina, preparando lo del día siguiente. 7 años. 7 años viviendo como sirvienta en mi propio hogar, pagando todas las cuentas con mi pensión de maestra jubilada y los ahorros que había juntado con Julián. 7 años diciéndome que eso era normal, que eso era amor familiar, hasta que apareció el billete de lotería. Ahora, sentada en este departamento mugroso, rodeada de las pocas pertenencias que Valeria no destrozó, arrojándolas por la ventana, finalmente veía todo con claridad. No había sido generosa, había sido ingenua. No había sido una abuela amorosa, había sido una víctima. Y Valeria, la misma que me decía mamá Rosaura, cuando necesitaba algo, había mostrado al fin su verdadero rostro. Pero había un detalle importante, que ella no sabía algo que yo había descubierto esa misma mañana. Antes de salir de la casa, el billete de lotería que tanto la ilusionaba tenía mi nombre escrito en la parte de atrás, con mi puño y letra, como todos los que había comprado durante los últimos 20 años. Y aunque Valeria celebraba su golpe de suerte, pronto descubriría que la suerte cambia muy rápido, sobre todo cuando nunca fue tuya. Una semana después de haber sido expulsada de mi propia casa, me desperté con el timbre insistente del teléfono. Eran las 7 de la mañana y nadie tenía mi nuevo número, excepto la oficina de asistencia social, donde había registrado mi cambio de dirección.
La señora Rosaura Mendoza, la voz sonaba profesional y amable del otro lado. «Sí, soy yo», respondí. «Habla James Morrison del despacho Morrison & Associates. Estamos representando sus intereses en el asunto de la lotería estatal». Sentí cómo mi corazón se aceleraba. «Perdone el billete premiado, señora Mendoza, los 87 millones. Necesitamos saber si ha tomado una decisión sobre cómo proceder con el reclamo». Me quedé callada unos segundos intentando asimilar sus palabras. Por supuesto, el billete estaba a mi nombre. Yo misma había escrito Rosaura Mendoza en la parte de atrás, el día que lo compré como hacía siempre. Era una costumbre que Julián me había enseñado hacía años. Pon siempre tu nombre. Rosaura nunca se sabe. ¿Señora Mendoza, están ahí? Sí, aquí estoy. Disculpe, es mucha información para procesar. Lo entiendo. La oficina de la lotería nos contactó porque el billete está registrado a su nombre, pero hemos recibido consultas de terceros que dicen tener derechos sobre el premio. Necesitamos aclarar la situación cuanto antes. Terceros. Sabía perfectamente quiénes eran Valeria y Mateo. ¿Qué tipo de consultas?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Una mujer llamada Valeria Mendoza y un hombre llamado Mateo Mendoza han estado llamando insistentemente, asegurando que el billete es de ellos. Pero legalmente, el billete le pertenece a usted, señora. Solo usted puede reclamarlo. Sonreí por primera vez en días. Entiendo. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? El plazo es de 180 días desde el sorteo, pero le recomiendo no esperar demasiado. Estos casos se complican cuando hay disputas familiares. Estoy todavía pensando, contesté. Hubo una breve pausa. Señora Mendoza, hay algo que debamos saber. ¿Alguna circunstancia especial que pueda afectar su decisión? Digamos que he aprendido mucho sobre mi familia en los últimos días, respondí. Necesito tiempo para procesar todo esto. Por supuesto. Solo recuerde que usted es la única persona autorizada legalmente para tomar esta decisión. Nadie más puede reclamar ese dinero. Después de colgar, permanecí sentada en mi vieja silla de plástico, mirando por la ventana sucia de mi diminuto apartamento. Afuera la vida seguía igual, la gente yendo a trabajar, los niños corriendo hacia la escuela. El mundo giraba como si nada hubiera pasado, pero para mí, todo había cambiado. Durante 7 años me sentí invisible e inútil, una carga para mi propia familia. Ahora sabía que tenía el poder de cambiarlo todo. 87 millones de dólares. Suficiente para vivir cómoda el resto de mis días, viajar, cumplir los sueños que alguna vez tuve con Julián, antes de que la enfermedad lo venciera. Y además tenía el poder de darle a Valeria la lección de su vida sobre lo que significa realmente la gratitud. El teléfono volvió a sonar. Esta vez reconocí al instante el número. Era Valeria. Mamá Rosaura. ¿Cómo estás? Su voz sonaba tensa, forzadamente dulce. Estoy bien, Valeria. Escucha, sé que las cosas se pusieron un poco tensas el otro día. Ya sabes cómo soy cuando estoy estresada. Pero quería hablar contigo de algo importante. Te escucho. Es sobre el billete de lotería, el que encontré en la mesa de la cocina. Parece que hubo una confusión en la oficina de la lotería. Al parecer alguien escribió tu nombre en el billete. ¿Qué tipo de error?, pregunté. Valeria dudó, escogiendo con cuidado sus palabras. Bueno, probablemente fue un error. ¿Verdad? Tú nunca compras billetes de lotería. Mentirosa. Ella sabía que yo llevaba 20 años comprando mis boletos en la misma tienda con los mismos números. Puede ser un malentendido, respondí con voz neutral. Tal vez alguien en la tienda se confundió.
El caso es que necesitamos que vengas a la oficina de la lotería con nosotros para aclarar. Solo tienes que firmar un papel diciendo que el billete no es tuyo. El descaro era monumental. Después de echarme a la calle, de humillarme frente a los vecinos, ahora me pedía un favor como si nada hubiera pasado. No puedo hacer eso, Valeria. ¿Cómo que no puedes, Rosaura, ser razonable? Nosotros encontramos el billete. Nosotros revisamos los números. El premio es nuestro. El billete está a mi nombre por una razón. La falsa dulzura desapareció de su voz, reemplazada por la frialdad que conocía demasiado bien. Rosaura, no seas ridícula. Tú no tienes derecho a ese dinero. Has vivido de nosotros 7 años. Te mantuvimos, te dimos techo y comida. Es lo mínimo que puedes hacer para agradecernos. La ironía era tan grande que casi solté una carcajada. Mantenerme ustedes. Yo pagué cada cuenta de esa casa con mi pensión durante 7 años. Eso es diferente. Tú elegiste hacerlo como elegiste irte. Silencio. Luego su voz se volvió venenosa. Si no cooperas, esto se pondrá muy feo. Tenemos abogados. Podemos probar que el billete se compró con dinero de la casa, dinero que Mateo y yo también pusimos. Increíble. Ni un solo peso habían aportado en todos esos años. Haz lo que quieras, Valeria. Rosaura. Su tono se quebró como si empezara a notar que nada le funcionaba. Por favor, sé razonable. Somos familia. Familia, repetí con amargura. Las familias no echan a las madres a la calle como a un perro. Las familias no arrojan las pertenencias de una anciana por la ventana. Las familias no convierten a los suyos en sirvientes. Estábamos estresados. Por el dinero, por los niños. 7 años estuvieron estresados, Valeria. ¡Qué conveniente! Hubo un largo silencio. ¿Qué quieres?, preguntó al fin. Dinero, una disculpa, una parte del premio. Podemos llegar a un acuerdo. ¿Leíste el nombre en el billete, Valeria? Le pregunté repitiendo la misma frase que ya le había dicho una semana atrás. ¿Qué tiene que ver eso con nada? Contéstame. Un silencio denso se extendió entre nosotras. Finalmente, Valeria habló con voz casi inaudible. Sí, leí tu nombre. ¿Y cuándo lo leíste?, pregunté. Hubo otra pausa más larga esta vez. El día que lo encontré. Y aún así asumiste que era tuyo. Valeria no respondió. Pensé que tal vez lo habías comprado para nosotros como un regalo o algo así. Más mentiras. Pero al menos ya había admitido que sabía desde el principio que el billete llevaba mi nombre. Necesito tiempo para pensar, le dije al fin. Tiempo para pensar en qué, Rosaura. Ese dinero puede cambiar nuestras vidas. Los niños podrían ir a las mejores escuelas. Mateo podría abrir su propio negocio. Podríamos comprar una casa grande, donde todos quepamos cómodamente. Incluida yo, supongo. Bueno, sí, por supuesto. Podríamos tener una casa con una suite separada para ti. Tu propia entrada, tu propia cocinita, como una casita para perros, en el patio trasero. ¡Qué generosa! Voy a colgar ahora, Valeria. Rosaura, espera, ¿qué vas a reclamar el premio? Sonreí, aunque ella no podía verme. Como te dije, necesito tiempo para pensar. Y colgué. Esa noche, por primera vez en años, dormí profundamente. Soñé con Julián y con los planes que alguna vez habíamos hecho para la jubilación, antes de que el cáncer se lo llevara. Soñé con los viajes que nunca realizamos, con la casita junto al mar, que siempre quisimos comprar, con los libros que él quería escribir y que yo anhelaba leer. Al despertar supe exactamente lo que debía hacer. Es hora de confesarles algo que he guardado en silencio todo este tiempo, algo que cambia por completo esta historia.
Yo sabía desde el instante en que escuché a Valeria gritar de alegría aquella mañana, desde que la vi sosteniendo mi billete entre las manos, exactamente lo que estaba ocurriendo. Y decidí callar. ¿Por qué? Porque después de 7 años siendo tratada como sirvienta en mi propia casa, después de 7 años de humillaciones, disfrazadas de cariño familiar, yo quería ver hasta dónde eran capaces de llegar. Quería saber si mi hijo, el niño al que crié con tanto amor, tendría la decencia de defenderme cuando su esposa decidiera echarme a la calle. Quería comprobar si aún quedaba algo de humanidad en esas personas que se hacían llamar mi familia. La respuesta, como ya saben, fue no. Pero déjenme contarles cómo terminé comprando ese billete, porque hay detalles que no les había revelado. El lunes anterior, justo un día antes de comprar el boleto ganador, ocurrió algo que me partió el corazón. Era el cumpleaños de mi nieta Camila, la mayor. Cumplía 10 años. Durante semanas había estado ahorrando de mi pequeña pensión para comprarle una bicicleta rosa que vi en el escaparate de una tienda del barrio. Una bicicleta hermosa que costaba $200, casi todo lo que me quedaba tras pagar mi parte de las cuentas de la casa. Esa mañana me levanté temprano para decorar la cocina con globos y preparé su desayuno favorito, hot cakes con fresas y crema batida. Había envuelto la bicicleta con papel dorado y la escondí en el garaje. Cuando Camila bajó a desayunar, corrió hacia mí con emoción. «Abuela Rosaura, es mi cumpleaños». «Lo sé, mi amor», le respondí abrazándola fuerte. «Tengo una sorpresa muy especial para ti». Pero antes de que pudiera decir más, Valeria apareció en la cocina. «Camila, ven acá. Tu papá y yo queremos hablar contigo sobre tu cumpleaños». Mi nieta corrió hacia su madre, y yo seguí volteando los hot cakes, escuchando la conversación. «Cariño, tu padre y yo hemos decidido que es importante que aprendas el valor del dinero y de la responsabilidad», le dijo con esa voz empalagosa que usaba cuando quería sonar sabia. «Así que este año, en lugar de regalos caros, vamos a celebrar de una manera más modesta». Mi corazón se hundió. Sabía hacia dónde iba todo esto. «Pero, mami, ¿no voy a tener regalos?», preguntó Camila. «Claro que sí, amor. La abuela Rosaura seguramente te ha comprado algo bonito. ¿Verdad, Rosaura?». Me giré con la espátula en la mano. Valeria me miraba con una sonrisa helada, una sonrisa que claramente decía: «Atrévete a contradecirme. Yo sí tengo algo para Camila. ¿Ves? La abuela siempre tiene detalles lindos. Probablemente te compró un libro o algo educativo». Camila me miró con esos ojos grandes y llenos de esperanza. Llevaba semanas hablándome de la bicicleta, de cómo todas sus amigas tenían una y ella era la única sin. Me prometía que la cuidaría, que aprendería a andar sin rueditas, que sería la niña más responsable del mundo. En realidad, dije reuniendo valor, le compré una bicicleta. La sonrisa de Valeria se borró al instante. «Una bicicleta», su voz se volvió filosa. «Rosaura, hablamos de esto. Camila no está lista para una bicicleta». «Pero, mami, siempre he querido una bicicleta», exclamó mi nieta saltando de alegría. «Camila, ve a tu cuarto. Los adultos necesitamos hablar». Cuando la niña se fue, Valeria se acercó a mí y me susurró con veneno: «¿Cómo te atreves? Es su cumpleaños, Valeria. Solo quería hacerla feliz». ¿Hacerla feliz o hacernos ver a Mateo y a mí como los padres malos porque no le compramos algo caro? No era mi intención. Siempre es tu intención, Rosaura. Siempre quieres ser la abuela consentidora, la que compra el cariño de los niños. Sus palabras me hirieron más de lo que esperaba. Durante años lo único que me mantenía cuerda en esa casa era el amor sincero de mis nietos.
Eso era lo único verdadero que me quedaba. «Devuelve la bicicleta», me ordenó. «¿Qué devuélvela a la tienda? Camila no la va a recibir». «Pero ya la compré, ya está aquí». «No me importa. Devuélvela y no se te ocurra volver a comprarle algo así sin consultarlo conmigo primero». Me quedé ahí de pie sintiendo cómo mi corazón se hacía pedazos. No por el dinero gastado, sino porque entendí que Valeria era capaz de arruinar la felicidad de su propia hija, solo para herirme a mí. ¿Y qué le digo a Camila? Dile que cambiaste de opinión, que decidiste que era mejor enseñarle una lección sobre no esperar cosas materiales. Esa tarde tuve que mirar a mi nieta a los ojos y decirle que no habría bicicleta. Vi cómo su carita se llenaba de confusión y tristeza. Vi cómo trataba de no llorar, de no hacer sentir mal a la abuela. «Está bien, abuela Rosaura», me dijo con una vocecita quebrada. «Entiendo». Pero yo sabía que no entendía nada. ¿Cómo iba a comprender una niña de 10 años que su propia madre había usado su cumpleaños como campo de batalla para herirme esa noche después de devolver la bicicleta a la tienda y recuperar el dinero? Caminé hasta la tiendita de la esquina y compré un billete de lotería, no porque pensara que iba a ganar algo. Durante años los había comprado y lo máximo que me había llevado eran $5 o $10 de vez en cuando. Lo compré porque estaba cansada de las humillaciones, cansada de que mi amor fuera pisoteado, cansada de vivir como prisionera en mi propio hogar. Compré ese billete como una plegaria desesperada al universo. «Por favor, dame una salida de esto». Escribí mi nombre en la parte trasera como siempre hacía con los mismos números que había jugado durante 20 años las fechas de nacimiento de Julián, de Mateo, de mis nietos y la mía. Eran los números de las personas que había amado sin condiciones. Lo dejé sobre la mesa de la cocina esa noche junto con el recibo como era mi costumbre. Julián me habíase enseñado a ser organizada. «Siempre guarda los recibos, Rosaura, y pon tu nombre en los billetes». A la mañana siguiente, cuando escuché los gritos de Valeria, cuando la vi asumir sin dudar que el billete ganador era suyo, tomé una decisión. Iba a dejar que lo creyera. Iba a saber qué hacía con esa supuesta fortuna. Iba a descubrir qué clase de personas eran realmente cuando pensaran que ya no necesitaban fingir cariño hacia mí. Y durante una semana los observé. Los escuché hacer planes para gastar un dinero que no les pertenecía. Los vi celebrar una victoria construida sobre mi espalda. Los miré mientras decidían que la mujer que había pagado su comida, su techo y su comodidad durante 7 años ya no merecía ni siquiera un asiento en su mesa. Pero lo que más me destrozó fue ver a Mateo, mi hijo, el niño que yo había criado para ser honesto y compasivo, quedarse callado mientras su esposa me humillaba. Lo vi asentir cuando ella dijo que era hora de que me fuera. Lo vi recoger mis cosas del jardín, sin pronunciar una sola palabra en mi defensa. En ese instante, sentada en el taxi alejándome de la casa donde había criado a mi hijo, cuidado a mis nietos, he invertido 7 años intentando sostener a esa familia, comprendí que mi experimento había terminado. Ya sabía exactamente quiénes eran esas personas, y ahora era el momento de que ellos descubrieran quién era yo en realidad. Esa noche en mi pequeño y triste departamento, saqué el recibo de compra del billete. Estaba arrugado, pero se podía leer perfectamente la fecha, la hora, la tienda, mi firma al final. Toda la evidencia necesaria para demostrar que ese billete era mío, pero no lo usaría todavía. Quería ver hasta dónde llegarían con tal de quedarse con algo que no era suyo. Quería comprobar si les quedaba, aunque fuera una gota de conciencia, un momento de duda en el que pensaran: espera, tal vez esto no está bien. Porque si había algo que Julián siempre me había enseñado era esto. Rosaura, antes de tomar decisiones importantes,
Dale a la gente la oportunidad de hacer lo correcto. Algunos te sorprenderán. Así que esperé y observé. Les di todas las oportunidades del mundo para demostrar que merecían mi perdón. Pero como ya escucharon en aquella llamada, como verían en los días que siguieron estas personas, no tenían la menor intención de rectificar. Su única intención era quedarse con todo lo posible y arrasar con cualquiera que se interpusiera en su camino, incluso si esa persona era la madre y abuela que había sacrificado todo por ellos. Era hora de que aprendieran una lección que debería haberles dado hace mucho. Las acciones tienen consecuencias, y hay heridas que no se curan con palabras bonitas lanzadas cuando conviene. Los días siguientes fueron como ver un castillo de naipes derrumbarse en cámara lenta. Desde mi pequeño apartamento observaba cómo todo se desarrollaba tal y como lo había previsto. Valeria y Mateo ya estaban gastando el dinero antes siquiera de tenerlo en sus manos. La arrogancia los cegaba. El jueves por la mañana, apenas 2 días después de mi conversación telefónica con Valeria, recibí una llamada de mi vecina de toda la vida, doña Teresa. «Rosaura, tienes que ver lo que está pasando en tu antigua casa», me dijo emocionada. «Hay camiones de mudanza por todas partes». Me asomé por la ventana sucia de mi cuarto y a lo lejos hacia mi antiguo vecindario noté un tráfico inusual. Doña Teresa tenía razón, camiones de muebles. Sí, querida. Y no solo eso. Ayer llegó un BMW nuevo negro y reluciente, y esta mañana vi un Mercedes en la entrada. Valeria anda pavoneándose por el jardín como si fuera la reina de la colonia. Doña Teresa había sido mi amiga por 15 años. Había presenciado cómo me trataban en mi propia casa, y aunque nunca dijo nada directamente, yo siempre sentí su desaprobación silenciosa. ¿Y cómo se ven Mateo y los niños? Los niños se ven confundidos, la verdad. Ayer Camila me preguntó por ti, cuando la vi salir de la escuela. Le dije que estabas bien, pero se notaba triste. Doña Teresa hizo una pausa. Mateo se ve... no sé cómo decirlo. Incómodo, como si supiera que algo no está bien, pero no se atreviera a admitirlo. Era exactamente lo que yo había esperado. Mateo siempre fue débil para confrontar a Valeria, pero no era completamente tonto. Debía haber una parte de él que sabía que todo aquello estaba mal. Y Valeria, doña Teresa, soltó una risita amarga. Esa mujer anda como si hubiera encontrado un tesoro. Ayer la vi en el supermercado comprando champaña cara y contándole a cualquiera que quisiera escuchar sobre su increíble suerte. Dijo que por fin podrían vivir como se merecían. Como se merecían. Las palabras me revolvieron el estómago. Doña Teresa, ¿me podrías hacer un favor? Claro, querida, lo que necesites. ¿Podrías mantenerme informada de lo que pasa ya, solo unos días más? Ella no me preguntó por qué. Conocí a Mu, y a mi familia sabía la situación, intuía que algo grande estaba ocurriendo. Por supuesto, Rosaura, te llamaré si veo algo interesante. Esa misma tarde recibí otra llamada. Esta vez era del señor Morrison, el abogado de la lotería. Señora Mendoza, tenemos una situación un poco complicada. ¿Qué tipo de situación? Hemos recibido múltiples llamadas de las personas que le mencioné antes. La señora Valeria Mendoza ha estado llamando todos los días y ahora amenaza con iniciar acciones legales si no liberamos el premio inmediatamente. No pude evitar sonreír. ¿Acciones legales? Sí, dice que tiene evidencia de que el billete le pertenece legítimamente. Incluso mencionó que usted está, ¿cómo lo dijo?, mentalmente inestable, debido a su edad avanzada, y que no está capacitada para tomar decisiones financieras importantes. La audacia de esa mujer no tenía límites. Señor Morrison.
¿Yo sueno mentalmente inestable para usted? Me reí suavemente. No, señora, en absoluto. Pero debo preguntarle, ¿hay alguna razón por la que está esperando para reclamar el premio? Porque legalmente es muy claro. El billete está aún a su nombre. Usted es la única persona autorizada para reclamarlo. ¿Cuánto tiempo puede pasar antes de que ellos puedan hacer algo legal? Honestamente, no pueden hacer nada. No tienen ningún derecho legal sobre ese dinero. Lo único que pueden hacer es ruido, y si siguen acosando a nuestra oficina, tendríamos que involucrar a la policía. Deme 3 días más, le pedí. Solo 3 días. Y luego tomaré mi decisión final. Como guste, señora Mendoza, pero le aconsejo que no demore mucho más. Esa noche doña Teresa volvió a llamarme. Rosaura, tienes que escuchar esto. Fui a la farmacia y me encontré con Linda. ¿Te acuerdas la señora que vive 2 casas más abajo de tu antigua casa? Sí, la recuerdo. Bueno, me contó que anoche escuchó una discusión terrible en tu casa. Mateo y Valeria gritándose sobre dinero, papeles y la oficina de la lotería. Mi corazón se aceleró. ¿Y qué más? Linda dice que Mateo sonaba desesperado, gritaba algo como «Esto no está bien, tenemos que llamar a mamá». Pero Valeria le gritaba que no fuera débil, que el dinero era de ellos por derecho. ¿Por derecho? Como si 7 años de abusos y humillaciones les dieran derecho a robarme. Y al final Rosaura Linda oyó que Valeria le gritó a Mateo que no arruinara esto para su familia. Después silencio absoluto. El viernes por la mañana el teléfono sonó a las 6:30. Era Mateo. Mamá. Su voz sonaba rota, desesperada. Necesitamos hablar. Hola, Mateo. Mamá, por favor, hay un problema con el billete de lotería. La oficina dice que está a tu nombre. Y mamá, ¿lo compraste tú? Finalmente, después de 2 semanas, mi hijo me hacía la pregunta correcta. Sí, Mateo, yo compré el billete. Silencio. Un silencio largo, pesado. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no me preguntaste nada? Más silencio. Mamá, esto es un desastre. Nosotros ya gastamos dinero, compramos cosas. Valeria se compró un auto nuevo. Compramos muebles. Les dijimos a los niños que nos mudaríamos a una casa más grande. Y el dinero no está en nuestra cuenta. La oficina de lotería dice que solo tú puedes reclamarlo. Porque solo yo puedo reclamarlo, Mateo. Es mi billete. Pero mamá, nosotros pensamos... Valeria dijo... ¿Qué dijo Valeria exactamente? Hubo otra pausa. Podía escucharlo luchar con sus pensamientos intentando justificar lo injustificable. Ella dijo que lo habías comprado para nosotros como un regalo o algo así. Mateo, en 7 años viviendo en esa casa, ¿cuándo exactamente les hice un regalo de $200? Mucho menos de 87 millones. No tenía respuesta para eso. Mamá, por favor, estamos en problemas. Debemos dinero por lo que compramos. Si no reclamamos el premio pronto... Si no reclamo el premio pronto, lo corregí. Es mi premio, Mateo. Pero somos familia, dijo con voz pequeña. ¿Ah, sí? ¿Dónde estaba esa familia cuando me echaron de mi propia casa? ¿Dónde estaba cuando Valeria lanzó mis pertenencias por la ventana para que los vecinos las vieran, mamá? Nosotros estábamos emocionados. Fue un error. No fue un error, Mateo. Fue una decisión. Una decisión muy consciente y muy cruel. ¿Qué podemos hacer para arreglar esto? Por primera vez en la conversación sentí algo parecido a la esperanza. Quizás, solo quizás, mi hijo al fin comprendía la magnitud de lo que habían hecho. Mateo. ¿Sabes cuánto dinero puse yo en esa casa durante los 7 años que viví allí? Yo... No exactamente.
Anoche lo calculé. Entre comida, servicios, reparaciones y gastos de los niños pagué aproximadamente $10.000 de mi pensión y mis ahorros. Silencio. $10.000 de una mujer que, según ustedes, vivía de su caridad. Mamá, ¿y durante todo ese tiempo alguna vez te pedí dinero? ¿Alguna vez los hice sentir como una carga? ¿Alguna vez los traté como me trataron a mí? No susurró. Exacto. ¿Qué quieres que hagamos? Esa era la pregunta que había estado esperando, la que determinaría si aún había algo que salvar entre nosotros. Mateo, quiero que pienses muy bien en tu respuesta a esta pregunta. ¿Crees que merezco una disculpa? La pausa fue tan larga que pensé que había colgado. Sí, dijo al fin. Sí, mamá. Mereces una disculpa. Mereces muchas disculpas. ¿Y crees que Valeria me debe una disculpa? Otra pausa. Sí. ¿Y crees que la forma en que me trataron estuvo mal? Sí, mamá. Estuvo muy mal. Sentí algo aflojarse en mi pecho. No era suficiente, pero era un inicio. Mateo, yo voy a reclamar mi premio. Es mi dinero y voy a hacer con él lo que me parezca mejor. Entiendo. Pero antes de que tome cualquier decisión sobre ustedes, sobre esta familia, necesito que tanto tú como Valeria vengan a mi apartamento. Quiero que vean cómo estoy viviendo gracias a las decisiones que tomaron. Mamá, por supuesto, cuando mañana a las 2 de la tarde. Ahí estaremos. Y Mateo, más les vale que vengan preparados para decir la verdad. Toda la verdad, porque después de mañana no habrá más oportunidades. Cuando colgué me quedé sentada en mi silla de plástico mirando a través del vidrio sucio de mi apartamento miserable. Mañana sería el momento de la verdad. Mañana descubriría si quedaba algo que salvar en la relación con mi hijo. Pero en el fondo ya no tenía esperanzas. El castillo de naipes estaba cayendo exactamente como lo había previsto. El sábado a las 2 en punto escuché pasos en la escalera que llevaba a mi apartamento. Eran pasos pesados como de alguien que camina rumbo a su propia sentencia. Mateo llegó primero. Se veía cansado con profundas ojeras y la ropa arrugada. Cuando entró y vio en qué condiciones estaba viviendo, su rostro se descompuso. Dios mío, mamá murmuró mirando el cuarto diminuto. La silla de plástico, la cama individual contra la pared, la mancha de humedad en el techo. ¿Has estado viviendo aquí durante 2 semanas? Respondí con calma. Valeria llegó 5 minutos después. Entró con esa expresión altiva que conocía tan bien, aunque noté cómo sus ojos se movían rápido calculando, evaluando cada detalle del lugar. Bueno, dijo finalmente con una voz forzadamente alegre, esto es acogedor. Se sentó en el borde de mi cama, la única superficie libre, además de mi silla. Mateo permaneció cerca de la puerta como si estuviera listo para salir corriendo. Quiero que sepan, empecé, que ayer por la tarde fui a la oficina de la lotería y reclamé mi premio. El rostro de Valeria se iluminó al instante. Perfecto. ¿Cuándo podemos ir al banco por el dinero? Está en mi cuenta. La interrumpí. Solo en mi cuenta. Su sonrisa se borró al momento. Por supuesto, se adelantó Mateo rápidamente. Es tu dinero, mamá. Pero pensamos que tal vez podríamos llegar a un acuerdo familiar. Un acuerdo familiar. Me levanté de la silla, sintiendo una calma extraña pero firme. Mateo, durante 7 años yo fui la única que hizo acuerdos familiares. Acepté pagar las cuentas cuando ustedes no tenían empleo. Acordé cuidar a sus hijos cuando necesitaban tiempo. Acordé cocinar, limpiar y mantener la casa mientras ustedes buscaban su camino. Mamá, nosotros agradecemos todo lo que...
No me vengan con agradecimientos, ahora mi voz salió más fuerte de lo que había planeado. Esas palabras no significan nada después de lo que hicieron. Valeria se removió incómoda en la cama. Rosaura, sé que las cosas se pusieron tensas, pero ahora podemos empezar de nuevo. Con el dinero del premio podemos comprar una casa enorme donde todos vivamos cómodos. Tú me escuchaste cuando arrojaste mis pertenencias por la ventana. No, pero... Me escuchaste gritarle a los vecinos que me fuera a morir a un asilo. Yo estaba molesta, Rosaura. La gente dice cosas cuando está enojada. Y me escuchaste llamarte una carga durante 7 años. Eso es diferente. No, no es diferente. Es exactamente lo mismo. La diferencia es que yo nunca les hice a ustedes lo que ustedes me hicieron a mí. Mateo se acercó. Mamá, estamos aquí porque queremos arreglar las cosas. Dinos, ¿qué necesitas que hagamos? ¿Qué necesito? Me senté de nuevo mirándolos a ambos. Mateo, necesito que me digas por qué te quedaste callado cuando tu esposa me humillaba. Mi hijo Jorge. ¿Por qué? Porque soy un cobarde. Y... porque me acostumbré a que tú resolvieras todos nuestros problemas. Me acostumbré a depender de ti para todo. Me miró con ojos llenos de lágrimas. Y porque dejé que Valeria me convenciera de que tú eras una carga en vez de ver que los que éramos una carga éramos nosotros. Era más honestidad de la que había escuchado de él en años. ¿Y tú, Valeria? ¿Qué tienes que decir? Ella se enderezó, y por un momento creí que iba a ser sincera. Pero habló Rosaura. Yo sé que a veces puedo ser intensa, pero todo lo que hice fue por el bien de mi familia. Quería que Mateo fuera independiente, no que dependiera de su madre para todo. Mentiras hasta el final. Valeria, dije cansada, durante 7 años dependiste de mí para absolutamente todo. Yo pagué tu comida, tu techo, tus cuentas de luz, tus cuentas de agua. Cuidé de tus hijos mientras tú dormías hasta mediodía. Limpié tu desorden, lavé tu ropa, preparé tus comidas. Eso fue tu elección. Basta, gritó de pronto Mateo. Valeria lo miró sorprendida. Mamá tiene razón. Vivimos de ella durante años. No fueron favores ocasionales. Ella nos sostuvo completamente. Mateo, no seas ridículo. Ridículo, su voz se quebró. Compraste un auto nuevo con dinero que no era nuestro. Compraste muebles, reservaste vacaciones. Y cuando la oficina de la lotería nos dijo que el billete no era nuestro, tu primera reacción fue gritar que mamá estaba loca. Valeria se levantó de golpe. Yo no voy a quedarme aquí escuchando esto. Rosaura, si no vas a ser razonable, siéntate, le ordené. Algo en mi tono debió sorprenderla porque se volvió a sentar de inmediato. Voy a decirles exactamente lo que va a pasar. Yo me voy a mudar de este lugar horrible. Voy a comprar una casa bonita en un sitio tranquilo lejos de aquí. Vi cómo los ojos de Valeria se iluminaron de nuevo. Todavía pensaba que iba por a incluirlos en mis planes. Mateo, dije mirándolo, si quieres tener alguna relación conmigo en el futuro, tendrás que ganártela. No con palabras, sino con acciones. Durante años. Haré lo que sea necesario, mamá. Empezando por esto, voy a darte dinero para cubrir las deudas que generaron con sus compras absurdas. Mateo rompió a llorar. Gracias, mamá. Gracias. Pero escucha bien, ese dinero viene con condiciones. Número 1, tú y Valeria van a divorciarse. El silencio que siguió fue ensordecedor. Que Valeria se puso de pie de nuevo. Escuchaste bien, Mateo. Si quieres mi apoyo, si quieres tener alguna posibilidad de reconstruir nuestra relación, te vas a divorciar de esta mujer. Rosaura, tú no puedes. Sí puedo, lo interrumpí. Es mi dinero y estas son mis condiciones, mamá dijo. Mateo, con voz temblorosa. Es mi esposa, la madre de mis hijos.
¿Y yo qué soy, Mateo? Mi hijo guardó silencio. Durante 10 años Valeria me trató como basura, me humilló, me utilizó, me manipuló. Y tú lo permitiste todo. Si sigues casado con ella, significa que eliges estar con alguien que abusa de tu propia madre. Pero los niños estarán mejor sin una madre que los educa para no respetar a su abuela. Tú puedes ser un buen padre solo, Mateo, pero jamás serás un buen hijo mientras sigas con ella. Valeria estaba furiosa. Esto es chantaje emocional. No puedes destruir un matrimonio solo porque tienes dinero. No estoy destruyendo nada, Valeria. Ustedes destruyeron su matrimonio el día que decidieron echarme de mi casa. Ustedes acabaron con esta familia cuando eligieron la codicia por encima del amor. Valeria se volteó hacia su esposo. Di algo. No puedes dejar que ella haga esto. Mateo nos miró a las dos, y por primera vez en muchos años vi al hombre que había criado. Vi fuerza en sus ojos, determinación. Valeria dijo lentamente: Mamá tiene razón. Que tú fuiste cruel con ella durante años. Yo lo permití porque era más fácil que enfrentarte, pero estuvo mal. Valeria, quiero el divorcio. Mi nuera nos observó como si fuéramos extraños, incapaz de comprender cómo había perdido el control de la situación. Esto no va a terminar aquí, dijo al fin. Voy a luchar por la custodia. Voy a pelear por la mitad de todo lo que tengamos. Lucha todo lo que quieras, le respondí con calma. Pero hazlo sin mi dinero. Valeria salió del apartamento dando un portazo. Mateo y yo nos quedamos en silencio varios minutos. ¿En serio me vas a ayudar, mamá?, preguntó al fin. Te voy a ayudar a ser el hombre que eduqué. Te voy a ayudar a ser un buen padre para tus hijos. Pero nunca más voy a permitir que alguien me trate como lo hicieron ustedes. 6 meses después estaba sentada en la terraza de mi nueva casa pequeña, pero hermosa, cerca de la costa, mirando el atardecer. Mateo venía a visitarme cada 2 semanas con los niños. Había conseguido la custodia después de que Valeria intentara sin éxito demostrar que yo había manipulado ilegalmente sus decisiones. Mi relación con Mateo no era la misma de antes. Probablemente nunca lo sería. Pero ahora era honesta. Era real. Camila, mi nieta, por fin tenía su bicicleta, una bicicleta azul preciosa que eligió ella misma cuando la llevé de compras para su cumpleaños número 11. Abuela Rosaura me dijo mientras me abrazaba: ¿por qué mami ya no vive con nosotros? Porque a veces los adultos toman decisiones que lastiman a las personas que aman. Le expliqué. Y cuando eso pasa tienen que vivir con las consecuencias. Tú nos perdonas a papi y a mí. A ti no hay nada que perdonar, mi amor. Y con tu papá estamos trabajando en eso. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi propia casa, en mi propia cama, en la calma pacífica de mi nueva vida, pensé en Julián. Mi esposo siempre me había dicho que yo era demasiado generosa, demasiado dispuesta a sacrificarme por los demás. Un día Rosaura me había dicho poco antes de morir: vas a tener que aprender a ponerte a ti misma primero. Había tardado 62 años en aprender esa lección, pero finalmente la había aprendido. Y por primera vez en décadas estaba en paz.